Bueno, saludos estudiantes, un gusto, Andrés Bastidas de nuevo. Básicamente he traído en este video una serie de ejemplos para entender mejor el tema de la competencia financiera. Básicamente en las cuatro temáticas que nosotros trabajamos van a estar consolidadas aquí en estos cuatro ejemplos. Dentro de la contabilidad, que miramos la temática, el objetivo de la contabilidad era llegar a estos reportes financieros, más bien conocidos como estados financieros. Aquí en el ejemplo tenemos el estado de resultados y aquí tenemos el balance general. Pues para que un balance general se comprenda y se entienda que está bien realizado, se tiene que tener en cuenta que el total de los activos debe ser igual al total de los pasivos más el patrimonio. O sea, en últimas, lo que quiere decir es de que la suma del total del pasivo más el patrimonio debe ser igual al total de activos. Ahí sabemos de que un balance general o un estado de situación financiera, que es su nombre semejante, está bien realizado. Ahora, básicamente, cuando tenemos este balance general, está conformado por tres cuentas. Si las miramos aquí, está conformada por el activo, está conformada por el pasivo y está conformada por el patrimonio. Ahora, estas tres cuentas hacen parte de lo que es el llamado balance general. Ahora, para el estado de resultados está conformada por otras tres cuentas, que son el ingreso, el costo y el gasto. La contabilidad, como se bien decía en los videos anteriores y en la guía orientadora, está conformada por 6 grandes cuentas, que son la número 1 el activo, la número 2 el pasivo y la número 3 el patrimonio, que hacen parte del balance general. Y la cuenta 4, que es el ingreso, la cuenta 5, que es el gasto, y la cuenta 6, que es el costo. Estas 6 cuentas hacen parte de lo que es la contabilidad. Entonces, para entender mejor, estas 3 cuentas fueron clasificadas en 2 estados financieros. Las 3 primeras hablan del balance general y las 3 siguientes hablan sobre el estado de resultados. El balance general básicamente me da a conocer lo que tiene una empresa. Básicamente, si nos vamos a los activos, encontramos todo lo que posee una empresa, todos esos recursos que están representados en algún bien o en algún recurso. Y los pasivos son todas esas deudas que tiene la empresa hacia terceros. En el patrimonio encontramos todos esos aportes que han hecho los socios o accionistas en un inicio o de manera posterior, y las utilidades, que si nos damos cuenta, esas utilidades son las mismas que generan acá. Entonces podemos sacar una primera conclusión. ¿Qué es lo que incrementa el patrimonio? Lo que incrementa el patrimonio puede ser los aportes de los socios o las ganancias. En este caso, mi patrimonio es de 9.262 pesos o dólares, si lo queremos tomar, por la suma de ¿qué? Del capital aportado más las utilidades generadas. Entonces miren que estos estados financieros se complementan. Este estado de resultados, el resultado final, pasa a ser parte del patrimonio. Y estos impuestos, como bien sabemos que es el 34% de impuesto de renta para todas las personas jurídicas, sociedades en Colombia, hace parte también del pasivo y del balance general. Aquí lo tenemos seleccionado. Estos impuestos se trasladan al balance general como una obligación por pagarle al Estado. Y la utilidad neta se traslada al balance general en el patrimonio, incrementando el capital de los accionistas. Muy bien,
Entonces, para entender un poquito más lo que es el estado de resultados, es entender un juego mental que nosotros podemos hacer. Lo que nosotros ganamos, recibimos por una venta, menos todas esas salidas de dinero, egresos, obtenemos al final una utilidad neta. Entonces pónganse a pensar ustedes en sus trabajos o en los trabajos que hayan tenido, el dinero que recibían por el pago de sus servicios. Entonces ese era su ingreso, y ahora todas esas salidas que tenían, todos esos gastos que tenían, entonces lo que les sobraba básicamente era sus ganancias, que puede ser una ganancia o puede ser una pérdida. En el ejemplo que tenemos acá, tenemos de que esta empresa genera 10.000 de ganancias, tiene unos costos de 5.000. Esta utilidad bruta básicamente nos explica una utilidad no neta, no real, pero simplemente nos habla es de que esa utilidad después de los costos, qué tan rentable es mi empresa después de la operación. Aquí tenemos de que después de disminuir de los 10.000 de ingresos los costos, nos tenemos una utilidad bruta de 5.000. Luego a la utilidad bruta le restamos los 2.000 de gastos y tenemos una utilidad operativa de 3.000. Básicamente la utilidad operativa es: mi empresa es rentable o no es rentable con mi actividad económica principal. Es importante tener en cuenta esta utilidad porque me está diciendo si mi empresa operativamente es rentable o no. O sea, quiere decir que si es rentable la empresa cuando realiza su operación. Acá le restamos después unos intereses, que son los intereses pagados a los bancos. Tenemos una utilidad antes de impuestos. A este impuesto le quitamos, a esta utilidad le restamos el impuesto, que es la multiplicación de la utilidad antes de impuesto por el 34%, que es la tarifa del impuesto de renta, y obtenemos que el impuesto es de 898. Y al final la utilidad neta básicamente es la resta de la utilidad antes de impuestos menos el impuesto. Es válido aclarar aquí que de cualquier valor que nosotros obtengamos siempre se le va a destinar al Estado el 34% vigente, que es a 2018 la tasa de impuesto de renta. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí una ganancia de 10.000, el 34%, o sea 3.400, serían ¿qué? Serían destino, o sería de nuestras ganancias le compartiríamos el 34% al Estado, o sea 3.400, y ya lo que nos sobra al final es 6.600. Simplemente es para dimensionar que ese 34% es una gran cantidad de dinero que nosotros le tenemos que destinar al Estado por haber obtenido una ganancia dentro del territorio nacional. Listo. Aquí tenemos un tema contable, básicamente es comprensión de cuentas. Recuerden otra vez de que el activo, el pasivo y el patrimonio son las cuentas de balance, y las cuentas de ingreso, las cuentas de estado de resultados son las cuentas de ingreso, costos y gastos. Dos estados financieros que son muy importantes a la hora de analizar una empresa, porque uno, el estado de resultados, me muestra las ganancias de una empresa, me muestra si la empresa es rentable o no es rentable, y el otro estado financiero me muestra básicamente lo que está compuesta mi empresa, qué es lo que tiene, a quién le debe y cuánto es su patrimonio real, que básicamente es la resta del activo menos el pasivo. Entonces básicamente estos estados financieros es importante a la hora de tomar decisiones de inversión en una empresa. Si quieren comprar una empresa, decides en invertir en una empresa, es importante conocer estos estados financieros. ¿Por qué? Porque me dicen si la empresa es viable o no viable para invertir. Entonces básicamente, para mirar un tema de análisis financiero, ya metiéndonos un poquito a la tercera sesión, lo que es el ROE. El ROE básicamente me indica la rentabilidad del patrimonio, qué tan rentable es mi empresa frente al capital que yo aporté. La fórmula es utilidad neta sobre patrimonio. Entonces me está diciendo que mi empresa es el 19% rentable
O sea que mi empresa renta un 19% frente a la inversión que yo realicé. Este 19% se podría decir a grandes rasgos de que es muy bueno, ya que me está devolviendo casi un 20% en un año de la inversión que yo realicé. Otra importante es el ROA. Básicamente es la misma utilidad neta dividido el total de activos. Lo que me quiere decir aquí es de que mi empresa, mis activos están rentando un 11% o que mis activos están produciendo un 11% de ganancia. También es importante sacar ese indicador. Otro indicador importante es el margen neto. Ese margen neto básicamente me está diciendo, mire, yo tengo una utilidad de 1742. ¿Cuánto representa esa utilidad del total de mis ingresos? Aquí me da, cada vez que haya la palabra margen, quiere decir de que es en porcentaje. Me quiere decir que por cada 10.000 pesos yo genero una ganancia del 17%, o por cada peso yo genero una ganancia del 17%. Entonces miren aquí también, ¿qué pasaría si yo gano 1 millón? Me está diciendo que si yo gano 1 millón de pesos, el 17% es ganancia o utilidad neta. Otro importante es el ROIC. El ROIC ya básicamente es una medida, bueno, sus iniciales son Return on Invested Capital, que es el retorno sobre el capital invertido, y básicamente nos habla de que es la utilidad operativa. Mira básicamente este indicador si es la empresa rentable en su operación. Entonces toma la utilidad operativa y le resta el impuesto, y lo divide por el capital. Básicamente lo que me está diciendo aquí es que mi empresa es rentable. Mentira, me está diciendo que la rentabilidad del capital invertido que yo realicé es del 12.3%. Aquí sabe haber una confusión. Cuando se habla en capital no se hace referencia al patrimonio. En Estados Unidos, cuando se habla de capital, porque aquí es return o retorno sobre el capital invertido, ese capital invertido no hace referencia al pasivo, al patrimonio. En Estados Unidos se usa mucho, un ratico que no me parece, se usa que a decirle a los activos capital. Entonces cada vez que se habla de capital o capital se hace referencia a los activos, porque así viene desde Estados Unidos. Entonces este ROI, que es un término y un indicador americano de Estados Unidos, que se hace referencia al retorno sobre el activo. Por ende aquí nos habla de que mi retorno sobre el capital invertido es del 12.3%. Para mirar, entonces varias personas se pueden estar preguntando, bueno, ¿será que mi empresa es rentable o no es rentable? Entonces ahí viene un término que es conocido como el WACC, o el costo promedio ponderado de capital, o el costo de capital, que básicamente se hablaba en el video anterior, que es un rendimiento mínimo. O sea, toda empresa tiene que generar un rendimiento mínimo. Yo cómo sé si esta utilidad neta es buena o mala. Yo cómo sé si estas rentabilidades son buenas o malas. Entonces básicamente se calcula cuánto es el rendimiento mínimo. Y ese rendimiento mínimo es lo que le cuesta a la empresa
estar en funcionamiento. Entonces se conoce que el WACC es el costo de capital, o también llamado rendimiento mínimo. Supongamos que mi rendimiento mínimo de la empresa es del 11%. Yo puedo decir aquí básicamente que comparo mi ROIC menos mi WACC, que mi empresa es viable simplemente por el hecho de que mi ROIC, o sea, mi rentabilidad sobre lo que yo invertí, es mayor a mi costo de capital, a lo que me cuesta. Entonces, que genero un sobrante o un beneficio adicional después de haber cubierto toda necesidad de mi empresa. Bueno, por acá voy a explicar un tema importantísimo que tiene que ver básicamente con la comprensión del estado de resultados. Voy a dejar a un lado lo que es ya el balance general, lo voy a borrar, pero quiero que nos fijemos un poquito más en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que mi utilidad neta es de 1920. No tenemos intereses, tenemos unos ingresos de 10.000, unos costos de 5.000. Vamos a adicionarle aquí un campo. Pongamos que tenemos unos ingresos no operacionales. ¿Qué quiere decir no operacionales? Que no son propios de mi operación. Por ejemplo, yo me dedico a vender zapatos, pero tuve unos ingresos por unos préstamos que hice y generé unos intereses. Entonces esos ingresos son no operacionales. O cuando nos ganamos una lotería, o cuando nos ganamos, qué sé yo, nos ganamos algo esporádico o algo ocasional, esos ingresos básicamente son no operacionales porque no hacen parte de mi operación. Supongamos que aquí mis ingresos operacionales son de 1.000 y mis intereses sean de 200. Aquí se nos incrementó un poquito nuestra utilidad neta. Entonces, quiero explicar algo aquí muy importante. Supongamos que nuestros costos no son de 5.000 sino de 7.000, ¿cierto? Y nuestros gastos sean de 3.000. Mentira, hagámoslo de 3.000. Eso quiere decir que, pongámoslo aquí, hagámoslo un poquito más comprensible. Pongamos, tengo unos ingresos de 10.000 y que para producir esos ingresos tuve unos costos de 7.000, por ende mi utilidad bruta es de 3.000, pero tuve unos gastos necesarios que son de 3.500. Aquí generé no una utilidad sino una pérdida de menos 500, pero tuve adicionalmente unos ingresos operacionales de 1.000 y tuve que pagar unos intereses al banco por 200, por ende mi utilidad antes de impuestos es de 300. 1.000 menos 500 menos 200, utilidad 300. De esos 300 pagué impuesto 102, que es el 34%. Y mi utilidad neta es de 198%. Entonces la pregunta es, ¿mi empresa genera ganancia? Sí, si nosotros miramos aquí, genera ganancia. ¿Mi empresa es rentable? Pues podríamos decir que sí, mi empresa es rentable. Supongamos que mi patrimonio era el mismo que tenemos acá. Entonces mi ROE, mi rentabilidad sobre el patrimonio es del 2%. Poquito, sí, genera poquito, pero es rentable. ¿La empresa es atractiva para invertir? Entonces aquí hay un análisis importante para hacer. Quizás la empresa no sea atractiva para invertir, no por la ganancia que está generando, que es baja, sino básicamente porque operativamente la empresa en su operación, en su actividad en el día a día, no está siendo rentable, porque aquí está generando pérdida.
que está siendo rentable y está generando ganancia por otras cosas o por otros motivos que no hacen parte de su operación, como son los ingresos no operacionales, que este año los tuvimos, pero al otro año no, nadie nos garantiza que los vamos a tener. Entonces aquí hay importante aprender o analizar es que este término de utilidad operativa es muy importante para tenerlo en cuenta, porque me está diciendo si mi empresa es rentable o no rentable operativamente, o sea, en su operación, en su actividad económica principal. Bueno, vamos a este otro ejemplo que es un poquito más rápido ya. Una vez ya comprendido los términos, tenemos un caso aquí que son una empresa A y una empresa B. En este caso, las dos empresas tienen los mismos ingresos, tienen los mismos costos, tienen una utilidad bruta igual de 5.000, tienen unos gastos iguales de 2.000 y una utilidad operativa de 3.000. Las dos tienen utilidad operativa de 3.000. La diferencia es que pasa de que esta tiene unos intereses de 1.000 y esta tiene 0 intereses. Por eso miramos de que su pasivo es 0. Acá tiene unos pasivos, unas deudas, y por esas deudas paga unos intereses. Entonces, por ende, su utilidad se le disminuye. Su utilidad antes de impuesto es de 2.000 y acá su utilidad antes de impuesto es de 3.000 porque no tiene intereses. Por ende, su utilidad neta es de 1.320 y acá su utilidad neta es de 1.920. Si nosotros hacemos la pregunta, ¿cuál genera más utilidad? Obviamente miramos de que la que genera mayor utilidad es la B, genera más ganancia en términos económicos. Pero si yo les hago la pregunta, ¿qué empresa es la más rentable? Yo les voy a dar unos segundos para que piensen en qué empresa ustedes podrían invertir, si en la A o en la B. ¿Qué empresa está siendo más rentable? Piensen un momento. Todo lo que hemos visto, recuerden, y miren si la empresa, cuál de las dos es la más rentable. Miren, por otro lado tenemos acá que los activos son los mismos. Tiene un activo de 20.000. Aquí tiene un pasivo de 10.000, pero esta no tiene pasivo. Por ende su patrimonio, esta empresa no tiene deuda, su patrimonio es de 20.000 y aquí su patrimonio es de 10.000. Recuerden la ecuación patrimonial. Pasivo más patrimonio es igual al activo. Pasivo más patrimonio es igual al activo. En este caso no tenemos deuda, patrimonio es igual al activo. Entonces, ¿ya pensaron cuál es la opción en la cual invertirían? Si pensaron en la empresa B, están equivocados, pero si pensaron en la empresa A, su respuesta está bien realizada. Fundamentalmente, la pregunta era ¿cuál empresa es más rentable? No cuál genera más ganancia. Porque a mí me interesa como inversionista es saber cuál me genera mayor rentabilidad. Y la que genera mayor rentabilidad es la empresa A. Por simplemente un hecho de rentabilidad. Nosotros calculamos aquí lo que es el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, que es que la utilidad neta sobre el patrimonio. Aquí me dice que mi empresa es rentable el 13,2%. O sea, por cada peso que yo invierta me va a ganar un 13,2%. ¿Qué quiere decir? Que si yo el día de mañana invierto 5.000 pesos, mi rentabilidad va a ser del 660. Ahora la empresa K, la rentabilidad de la empresa B es del 9,9%. Lo mismo, el ROE es la utilidad neta sobre el patrimonio. Si yo invierto los mismos 5.000 pesos, mi ganancia va a ser de ¿cuánto? De 495. Por ende, la más rentable es la A. Pues aquí viene un tema importante, que es el apalancamiento. Miren que el nivel de activos es el mismo.
Entonces básicamente lo que quiere decir es que yo utilicé deuda para crecer o deuda para tener el mismo nivel de activos que la empresa B. O sea, en otras palabras, utilicé menos dinero propio para producir el mismo nivel de ingresos y una cierta utilidad. Y que esa cierta utilidad, al compararla con el capital propio que yo invertí, genera una rentabilidad mayor que la empresa B. Entonces, a veces aquí se desmitiga un mito que dicen las empresas: es mejor una empresa sin deuda. Aquí miramos de que hay empresas que son rentables y son más rentables cuando utilizan deuda. Entonces, es bueno a veces tener deuda porque apalanca a la empresa a crecer más y a generar mayor utilidad. Entonces, la deuda en ciertos casos es buena. No toda deuda es mala. En este caso, miramos de que la deuda nos apalancó a mi empresa para crecer más en nivel de activos y generar el mismo nivel de ingresos que la empresa A, y por ende nuestra rentabilidad es mayor. ¿Por qué nuestra rentabilidad es mayor? Porque con menos plata producimos más. Porque aquí miramos que nuestra inversión es menor a la inversión de la empresa B. Otro tema importante es de que del llamado aquí escudo fiscal, es de que la deuda, miren que la deuda, este pago de intereses hace que yo pague menos impuesto. Si miramos cuál de las dos empresas paga mayor impuesto, miramos de que la empresa le genera 1.000 pesos, o si lo queremos llamar en dólares, euros, como lo quieran, pero tomémoslo en pesos, genera 1.000 pesos en impuesto, y la empresa A genera 680 pesos en impuesto. Entonces aquí la deuda lo que utilizó al pagar estos intereses es de que yo disminuya mi impuesto. O sea que hay un escudo fiscal, o también conocido como escudo fiscal, que la deuda hace disminuir el pago de impuestos por los intereses. Bueno, creo que se nos está yendo un poquito de tiempo aquí. Vamos a hablar sobre este tema rápido. Aquí tengo 4 empresas. Estas 4 empresas, mejor dicho, son 4 proyectos, tomémoslo como proyectos, que se va a construir una empresa. Para invertir en esta empresa, en esos 4 proyectos, hay una inversión inicial de 100 millones de pesos. La pregunta es: ¿cuál de estas empresas es la más recomendable invertir? ¿O en qué proyecto de estos 4 es la que tiene mayor viabilidad? Entonces miramos de que aquí la inversión es de 100 millones, aquí tiene una rentabilidad fija de 33 millones, al final sus flujos de caja son de 165. Acá tenemos una inversión también de 100 millones, rentabilidad variable, al final sus flujos de caja es de 165. Los flujos de caja en las 2 empresas siguientes también son de 165 y una rentabilidad variable. Esta es una rentabilidad semivariable, comienza con 25 y al final con 35, y tiene un costo de capital igual. O sea, mi empresa me cuesta, o sea, como mi costo promedio ponderado, también llamado WACC, es del 14% en las 4 empresas. Y la pregunta es muy sencilla: ¿cuál de estas empresas es la más viable? Tómense unos segundos para pensar. Y si ya miraron algunas materias como formulación de proyectos, gerencias financieras, habrán acertado de que la empresa B es la más recomendable para invertir, por 2 razones. Una, mi BPN es mayor. ¿Qué quiere decir? Que mi valor presente neto, o sea, todos estos flujos de caja traídos a valor presente y descontadas la inversión, generan una rentabilidad de 21 millones. Las de acá generan rentabilidades menores o dineros diferentes. Recuerden que
estos flujos de caja no se pueden sumar así como están sumados aquí 165, así de olímpicamente. Recuerden matemática financiera de que el valor del dinero en el tiempo es diferente. En este año 1 esta plata es diferente al año 2, al año 3. El dinero de hoy es diferente o vale menos en el año siguiente por el poder adquisitivo que tiene la moneda. Por ende, yo no puedo guiarme solo por la suma de estos flujos, sino tengo que traer todos esos dineros, esas ganancias futuras a valor presente a hoy, y miro hoy si cuál de esas empresas, de esos proyectos genera mayor ganancia. Entonces aquí miramos de que estas ganancias, que la empresa B es la que genera mayor ganancia a pesos de hoy. Ahora tenemos el mismo ejemplo pero con otros daticos cambiados. Miren aquí, chicos, una rentabilidad fija en la empresa A, una rentabilidad variable en la empresa B, una rentabilidad fija en la empresa C y una rentabilidad variable en la empresa D. La inversión es la misma, 100 millones. Los flujos de caja, la empresa D me da 162 millones, la empresa C me da 175 millones, la empresa B me genera unos flujos de 163 millones y la empresa A unos flujos de 165 millones. El costo de capital es diferente, acá es 13, la empresa B 14, la empresa C 15 y la empresa D 15. La pregunta es, ¿en qué empresa nunca invertirían? Tómense unos momentos para pensar y miren en qué empresa nunca invertirían dinero. Entonces, si miraron el ejemplo anterior y entendieron la parte anterior, la empresa que nunca invertirían sería la empresa B, porque mi valor dinero, porque mis flujos de caja valor presente son tan solo de 2 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esta fórmula de PN? Que toma la inversión y le resta los flujos de caja traídos a valor presente, y que después de haber recuperado mi inversión solo genera una ganancia adicional de 4.466.000. Pero si pensaron al contrario, que la empresa D era la que mejor me convendría, están en lo correcto. ¿Por qué? Porque esta genera 17 millones de ganancia adicional, que después de haber recuperado mi inversión, estos flujos valor presente atraídos a valor presente recupera mi inversión y me genera una ganancia de 17 millones de pesos. La más cercana es la C y la siguiente era de 16, la A, pero la que menos me convendría era la empresa B. Listo. Ahora, muy rápidamente, aquí voy a hacer una proyección de un proyecto, y me dice que estos son los datos del 2007 y que quiero proyectarlos. Acá me dice que las ventas crecen un 10%, los costos al 11% y los gastos al 10%. El CAPEX crece al 10% y el capital de trabajo neto crece al 15%. Entonces simplemente vamos a ver la viabilidad de la empresa. Toda decisión se toma con flujos de caja libre. Lo que vamos a tratar de construir es los flujos de caja libre. Cuando uno se compra una empresa, cuando uno quiere comprar una empresa o invertir en una empresa, uno no invierte por sus activos o sus niveles de activos fijos o propiedades que tenga. Uno cuando compra o invierte en una empresa es lo que está comprando, es esa capacidad de la empresa en generar flujos de caja libre futuros. O sea, básicamente, en otras palabras, uno lo que está comprando es la capacidad de la empresa en generar ganancia futura. Entonces, básicamente, ¿cómo se mide esa ganancia futura? Pues a través de un término financiero que es los llamados flujos de caja libre. Vamos a proyectar este proyecto. Me dice que crece al 10%, ¿cierto? Pues hagámoslo más entendible para que ustedes lo puedan ver.
crece al 10%, ¿cierto? Ya se creció las ventas al 110. Si lo arrastramos, me dice que así fue creciendo sus ventas en él. Fueron creciendo con un crecimiento del 10%. Mis costos me dice que crecen al 11%, ¿cierto? Ya estaba desarrollado esto, entonces miren que las empresas fue creciendo al 11%. Mi utilidad bruta es la resta de estos datos, de las ventas menos los costos, y mis gastos son de 10 y que fueron creciendo un 11%. Depreciación de 5 todos los años, y mi utilidad operativa es de mi utilidad bruta menos los gastos y la depreciación. Ahora voy a construir mi flujo de caja libre. Aquí un flujo de caja libre bruto, que básicamente es a la utilidad operativa le quito los impuestos y una vez quitados los impuestos le sumo la depreciación. Por acá tenemos que es el CAPEX. El CAPEX es la inversión que yo hago adicional en la empresa. Básicamente tengo una ganancia y que quiero hacer durante un año una inversión adicional en activos fijos o en otros activos. Entonces de esa ganancia le resto esa inversión adicional que quiero hacer. Y también tengo que contemplar que si necesito nuevo capital de trabajo porque voy a contratar más personal o porque voy a hacer nuevas obras, necesito dinero efectivo. ¿Y de dónde voy a sacar ese dinero? Pues de las ganancias que tengo. Entonces, aquí tenemos un flujo de caja libre que es como mi ganancia bruta. Aquí encuentro ya lo que es un flujo de caja libre ya neto, que es la resta de flujo de caja libre menos lo que voy a invertir menos lo que voy a necesitar de capital de trabajo. Y este es mi flujo de caja libre neto. A lo proyecto, el CAPEX me dice que crece a un 10% y que el capital de trabajo crece a un 15%. Y tengo mi flujo de caja libre neto. Básicamente calculo ya los indicadores de viabilidad de un proyecto, que es el BPN y la TIR. Estos dos valores me van a decir si, o estos dos indicadores me van a decir si la empresa es viable o no es viable. Aquí me va a decir otro valor. Me dice que mi costo de capital es del 8% y que mi inversión inicial es del 5%. Aquí utilizo la función del BNA, que es para traer todos estos flujos de caja a valor presente. Me pide tasa. La tasa es mi costo de capital del 8% y mis flujos de caja. Si este valor presente es mayor a 0, se acepta el proyecto. En todo proyecto, cuando el BPN es mayor a 0, se acepta el proyecto. Si es menor a 0 y es negativo, no se acepta el proyecto. En este caso, aquí hay algo que estoy haciendo mal, parece. Aquí miramos de que se acepta el proyecto. Mi BPN es mayor a 109. ¿Qué quiere decir ahí? Básicamente que todos estos flujos de ganancia traídos a valor presente me generan una ganancia del... Un ratico, por favor, creo que ya no es raro. Inversión negativa porque la plata sale.
aquí me dice que yo genero una ganancia de 9. ¿Eso qué quiere decir? Que yo generé, que después de haber recuperado mi inversión, que fue de 50 millones o de 50 pesos, como quieran tomarlo, generé una ganancia de 9. Ahora la TIR, vamos a ver la rentabilidad del proyecto en términos porcentuales. Aquí me falta algo. Entonces, aquí tenemos el año 0, el año 1, el año 2, el año 3 y el año 4. En el año 0 hice una inversión de 50, en el año 1 tuve una ganancia de 17, en el año 2 19, en el año 3 18 y en el año 4 16. Necesito es calcular la rentabilidad de este proyecto. La rentabilidad de este proyecto es del 16%. Básicamente, ¿cómo se acepta? Se sabe si esta TIR es buena o mala. Pues básicamente se la compara es con el costo de capital, o también el WACC llamado. Este costo de capital es el mismo que tenemos acá, el 8%. Entonces, ¿se acepta el proyecto sí o no con la TIR? Se acepta el proyecto porque mi tasa interna de retorno o mi rentabilidad del proyecto es mayor a lo que me cuesta producir el proyecto, que es el 8%. TIR es del 16 y el costo de capital es el 8%. Adicionalmente, el BPN es positivo, es mayor a 0. Genera una ganancia de 9 millones o 9 pesos y esa ganancia compensa de la inversión que nosotros realizamos. Listo, chicos, habrá más material adicional en la guía orientadora y en los casos prácticos que propone el taller. Saludos muy especiales, espero hayan atendido y han aprendido un poquito más de lo que es la competencia de gestión financiera. Saludos, un abrazo y mucha suerte en su prueba.